Programación lineal. Hoy revisaremos un estudio de caso de la empresa Royaltex. La empresa Royaltex fabrica prendas casuales para una cadena comercial. Entre otros productos, pues tenemos pantalones para hombre, blusas de mujer y shorts para niños. Es importante considerar que esta cadena comercial acepta toda la producción desarrollada. El proceso de producción inicia con corte, luego pasamos a la planta de confección y finalmente pasaremos a la planta de empaque. ¿Cómo está constituida la empresa? La empresa emplea 12 trabajadores en el departamento de corte, 21 trabajadores en el de confección y 6 en el de empaque. Adicionalmente, la empresa trabaja un turno de 8 horas al día durante los 5 días de la semana y vamos a ver que en la siguiente tabla se muestra un resumen de los tiempos que se demoran en producir cada una de las prendas indicadas. ¿Qué es lo que nos comenta esa tabla? Si nosotros queremos producir pantalones, pues este pantalón se demora 12 minutos en el área de corte, 25 minutos en el área de costura y 8 minutos en el área de empaque. Las blusas, 21 minutos en corte, 45 en costura, 11 en empaque y por último shorts, 17 minutos en corte, 33 en costura y 7 en empaque. Adicionalmente, la utilidad por cada venta de un pantalón son $9, por cada venta de una blusa son $13 y los shorts por cada venta son $11. Se había mencionado que en el área de corte tenemos 12 personas, en el área de costura 21 y en el área de empaque 6 personas. Por lo que esta tabla se torna relevante que nos permitirá identificar restricciones, capacidades y demás condiciones. Adicionalmente se indica que se debe producir un mínimo de 500 prendas. ¿Por qué 500 prendas? Todos sabemos que las empresas tienen un punto de equilibrio, es decir, la producción o venta mínima que deben tener una empresa para pagar sus costos. Por lo tanto, aquí se ha determinado que son 500 prendas. Y también se indica que tiene una capacidad instalada de 4.500 prendas en el mismo periodo. Por lo tanto, estas serán nuestras futuras restricciones que nos van a permitir identificar el modelo matemático de optimización. Otro de los temas que se debe considerar es la demanda de los clientes. Los clientes, por compras de los clientes, se ha determinado que al menos se debe producir 1.5 veces pantalones que el número de blusas. Es decir, si yo produzco 100 blusas, deberíamos producir 150 pantalones. Y si nosotros consideramos el tema de blusas, se debe producir el doble de blusas que el de shorts. Por lo tanto, si yo produzco 100 shorts, debemos producir 200 blusas. Es decir, aquí tenemos nuestras restricciones. ¿Qué nos está pidiendo y qué es lo que nosotros deberíamos identificar? Pues el programa de producción semanal óptimo. ¿En qué se refiere semanal óptimo? Para maximizar las utilidades. Nos sugiere que utilicemos el método gráfico y el método PHP simples y hagamos el análisis de sensibilidad de los parámetros. ¿Para qué? Para nosotros poder hacer una propuesta que mejore la optimización de la empresa. Ese es el análisis que nosotros vamos a realizar. Entonces, empecemos el desarrollo. ¿Qué es lo que primero nosotros debemos hacer? Lo primero que nosotros deberíamos hacer es fijar las variables o los nombres de las variables a cada uno de estos productos. Entonces, si nosotros fijamos los nombres de las variables a cada uno de estos productos, podemos empezar diciendo que los pantalones los vamos a llamar con la variable X. Las blusas con la variable X2, acá arriba sería X1. Y los shorts vamos a llamarle como X3. ¿Por qué tenemos estos valores? Porque estos son los que nosotros luego utilizaremos para la programación. ¿Listo? Entonces, así quedarían definidas nuestras variables y con ese conjunto vamos a continuar. Ahora, si nosotros hablamos de las restricciones que nosotros tendríamos en el área de corte, lo primero que nosotros debemos identificar es la capacidad de producción. Para identificar la capacidad de producción debemos considerar lo que ya nos mencionó el ejercicio. ¿Cuántas personas tenemos en corte? Es decir, el personal. Estamos hablando de 12 personas.
¿Qué otra consideración teníamos? Que esas 12 personas están trabajando 5 días a la semana. ¿Qué otra consideración tenemos? Que trabajan 8 horas por día. Y también sabemos que cada hora tiene 60 minutos por cada hora. Con estas condiciones nosotros podemos empezar a hacer las restricciones. ¿Por qué es importante ese tema de los 60 minutos por hora? Porque todo lo que se presenta como datos está en minutos. Y por eso es relevante que también la capacidad sea dada en minutos. ¿En base a qué? Al horizonte que estamos planteando. Recordemos que toda la información nos daba semanal, la producción mínima semanal, la capacidad máxima semanal y todo lo relacionado con la semana y su producción. Entonces, dicho esto, planteémonos las restricciones. ¿Cuál podría ser la restricción 1? Partamos primero de un cálculo de la capacidad. Si nosotros dijimos que la capacidad viene dada por eso, es decir, la capacidad es resultante de ¿qué? La capacidad será el resultante de la multiplicación de 12 personas por 5 días, por 8 horas y por 60 minutos. Y esto nos da un igual a 8 por 5, 12 por 5 por 8 y por 60. Estamos hablando de 28.800 minutos. Esta será la capacidad de el área de corte. Ahora, ¿cómo podemos definir la primera restricción relativa al área de corte? La primera restricción viene dado por la utilización que vamos a tener en esa área. En esa área está definido que tengamos 12 minutos que pasan por el área de corte, los pantalones, 21 minutos que se demora cada blusa en cortar y 17 minutos que se demora cada short. Por lo tanto, el modelo matemático que representa esta restricción viene dado de la siguiente forma. 12, en este caso X1, porque X1 era pantalones, más 21 minutos de la variable X2, es decir, de las blusas, y más 17 de la variable X3. Y todo esto tiene que ser menor o igual a los 28.800 minutos. Recordemos esto. ¿Por qué? Porque esta es la capacidad. Aquí tenemos nuestra restricción 1 relativa al área de corte. Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a trabajar en el área de costura? El área de costura es similar. ¿Cómo viene dada la capacidad de producción? Viene dado por 25 personas multiplicado por 5 días de la semana por 8 horas. Pongámoslo preferir así, 25 personas, 5 días a la semana, 8 horas por día de trabajo y cada hora 60 minutos por hora de trabajo. Entonces la capacidad viene dado como la capacidad de costura, del área de costura de confección. ¿A qué va a ser igual? A 25 por 5 por 8 y por 60. Y esta multiplicación pues nos da 25 personas por 5 días a la semana, por 8 horas cada día y por 60 minutos tenemos una capacidad de 60.000 minutos. Y esta capacidad también se torna en una restricción. Es decir, si yo grafico mi restricción o determino mi restricción 2, ¿cómo vendrá dada? Por 25 unidades de tiempo que me demoro en confeccionar un pantalón, más 45 unidades de tiempo que me demoro en confeccionar una blusa, más 33 unidades de tiempo que me demoro en confeccionar un short. Y todo esto tiene que ser menor o igual a la capacidad que habíamos dicho, 60.000 minutos. Tenemos ya nuestra restricción número 2, relativo al área de costura. ¿Cómo quedaría nuestra restricción relativa al área de empaque? Igual,
¿Cuál será la capacidad? La capacidad viene determinada por qué. 6 personas que están en el área de empaque multiplicado porque las personas están trabajando 5 días a la semana. Cada día trabajan 8 horas por día. 8 horas por día. Y cada hora, tiene 60 minutos. 60 minutos por cada hora. Entonces, con esto, ¿qué será igual a la capacidad del área de empaque? Va a ser igual a 6 personas por 5 días, por 8 horas de trabajo cada día y por 60 minutos, que son 8 horas. Esto nos da igual a ¿qué? Vamos a hacer la multiplicación. Son 6 personas que están trabajando 5 días a la semana, cada día trabajan 8 horas y cada hora representa 60 minutos, es decir, 14.400 minutos que tendríamos de capacidad. Entonces, la restricción 3, ¿cómo viene dada la restricción 3? Sabemos que necesitamos 8 unidades de tiempo para producir los pantalones, más 11 unidades de tiempo para producir las blusas y más 7 unidades de tiempo para producir los shorts. Y todo esto tiene que ser menor o igual a 14.400. Entonces, cuando tenemos todo eso, podemos pasar ya a las siguientes restricciones generales. ¿A qué nos referimos? A las otras restricciones que nos planteaba el sistema. Vamos a ver lo primero que tiene que ver con la producción mínima. ¿Cuál será la producción mínima? ¿Qué nos dice lo relativo a la producción mínima? Nos dice que deben ser un mínimo de 500 prendas. Por lo tanto, la restricción 4 viene dada de la siguiente forma. Es decir, la cantidad de pantalones más la cantidad de blusas más la cantidad de shorts, que tiene que ser mayor o igual a 500 unidades. Recordemos que estamos hablando de cantidades, X es cantidades, por lo tanto también al otro lado de la ecuación son cantidades. ¿Qué tiene que ver con la producción máxima? Lo relativo a la producción máxima, que sería la restricción 5. Igual, estamos hablando de cantidades, es decir, la cantidad de pantalones más la cantidad de blusas más la cantidad de shorts, que tiene que ser menor o igual a 4.500 prendas. Entonces, hemos identificado la primera restricción y la segunda restricción de las generales. Siguiente dice, la demanda de los clientes, es decir, se debe producir al menos 1.5 veces los pantalones. Vamos a ver cómo se representa la famosa demanda. Demanda de los clientes. Entonces aquí tenemos dos restricciones. La restricción 6 nos dice que se deben producir al menos 1.5 veces pantalones que el número de blusas. Es decir, los pantalones tienen que ser mayor o igual, porque dice al menos 1.5 veces que el número de blusas, y las blusas estaba indicado por la variable x2. 1.5 x2. Si nosotros hacemos un pequeño ejercicio, ¿cuánto equivale x1 si nosotros tenemos 100 blusas? Es decir, 100 multiplicado por 1,5 me dan las 150. Y es lo que habíamos planteado de manera inicial. Entonces cumple la restricción. ¿Cuál será la restricción 7? ¿Cómo viene dada la restricción 7? Nos dice que el número de blusas es el doble que el de shorts, al menos. Es decir, si nosotros tenemos el número de blusas, que es de x2, igual tiene que ser mayor o igual que 2 veces los shorts, y los shorts tiene como variable x3. Entonces aquí tenemos ya identificadas todas las restricciones relativas al ejercicio. Y por último vamos a plantearnos la función objetivo. ¿Cómo viene determinada la función objetivo? ¿O qué es lo que nos quiere decir la función objetivo? La función objetivo no es más que
dar una fórmula o una ecuación que nos permita comparar los resultados de nuestro sistema lineal de tal manera que identifiquemos si maximizamos el mayor valor o si queremos minimizar el menor valor. Para este caso, ¿qué nosotros vamos a necesitar hacer? Nosotros vamos a maximizar. ¿Por qué maximizar? Porque nos pedía que saquemos la producción óptima o que optimice nuestro sistema dándonos la mayor utilidad. ¿Y cómo está determinada la función de utilidad? La función de utilidad viene dada por la utilidad que me daba o me aportaba cada una de las prendas. Por lo tanto, la función objetiva viene definida de la siguiente forma. FO, función objetiva, que es igual. $9 que me aporta los pantalones más $13 que me está aportando las blusas y por último más $11 que me aportará la cantidad de shorts. Al momento de nosotros resolver el sistema, vamos a obtener el valor de estas incógnitas y al obtener el valor de las incógnitas, pues nosotros vamos a saber que esa solución nos va a proporcionar determinados valores. Entonces, aquí tenemos ya nuestra función objetivo y tenemos todo definido. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que este sistema de ecuaciones, restricciones, nosotros la podamos poner en un sistema para resolver. Nos solicitaba que, ¿qué nos proponía? Que lo resolvamos mediante el método gráfico y el método PHP simples. La pregunta es, para nosotros poder resolver el método gráfico, lo máximo que podríamos tener, o el número de variables de decisión que podemos tener son 2. Es decir, x1 y x2. Pero aquí no podemos, ¿por qué? Porque aquí tenemos 3 variables. Es decir, necesitaríamos 3 ejes. Por lo tanto, el método gráfico en un plano cartesiano no es posible. Únicamente deberemos utilizar el método PHP simples. Este método estaría descartado. Imposible que nosotros hagamos con esto. Por lo tanto, verifiquemos el método PHP simples y veamos si el sistema tiene solución. Entonces, para el método PHP simples, ¿qué debemos saber? ¿Cuántas restricciones contamos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 restricciones básicas. Una función objetivo y 3 variables de decisión. Entonces, abrimos el programa PHP simples, nos vamos a la herramienta y empezamos a llenar las bases. Les sugiero que dejemos en el método simples de 2 fases. ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema? 3. ¿Cuántas restricciones tenía el problema? Habíamos dicho que 7. Entonces tiene 7 restricciones. Continuamos. ¿Cuál era la función objetivo? La función objetivo estaba determinada por 9x1, 3x2 y 11x3. Es decir, 9, 13 y 11. Si ustedes ven, al poner las variables, automáticamente se me abren los espacios. Vamos con la restricción 1. ¿Qué es lo que nos dice la restricción 1? Nos dice 12x1, 21x2 y 17. Es decir, 12, 21 y 17. 12, 21, 17. Y todo esto es menor o igual que 28.800. Vamos con la restricción 2. 21, 45, 33. 25, 45 y 33. 25, 45 y 33. Y todo esto es menor que 60.000. Vamos con la restricción número 3. 8, 11, 7. 8, 11, 7. Y todo esto es menor o igual que 14.400. Vamos con la restricción número 4. Es 1, 1, 1, mayor o igual que 500. Esta era la capacidad. 1, 1, 1, esto era mayor o igual, aquí tenemos que hacer el cambio que 500. Es decir, la suma de las 3 tiene que darme una cantidad mayor que 500 prendas. La siguiente era 1, 1, 1, igual menor o igual que 4.500 prendas. Las siguientes restricciones. X1 nos dice
que tiene que ser mayor o igual que 1.5x2. Aquí tenemos que hacer una solución, una resolución. No podemos dejarla de esta forma, tenemos que hacer un despeje. ¿Cómo vamos a despejar? Igualando a 0 o aproximando a 0. Es decir, en este caso, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Si nosotros la despejamos, nos queda x1 menos 1.5 x2 tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, estamos pasando el x2 al otro lado. Y la de abajo, ¿cómo nos queda? x2 menos 2x3 es mayor o igual que 0. Y estas son las restricciones que nosotros ingresaremos en nuestro sistema. Entonces nos dice 1 y menos 1.5. Veamos. Nos cambiamos y nos dice que son 1 y menos 1.5. Mayor o igual que, aquí tenemos que coger mayor o igual que 0. Y la siguiente era x2 menos 2x3, es decir, 1 menos 2 mayor o igual que 0. 1 menos 2 mayor o igual que 0. Adicionalmente, las restricciones o las de no negatividad vienen por default ya definidas en nuestro ejercicio. Una vez que tenemos todo el sistema, podemos ponerle continuar. En este punto, nosotros ya podemos guardar nuestro ejercicio. ¿Cómo se pone a guardar? Simplemente con las teclas control D. Y guardamos y vamos a poner el caso Royaltex 3 variables. Y le guardamos para futuras revisiones. Entonces, cuando damos este paso, ya pasamos a la siguiente tabla y se redefinen y tenemos la función a maximizar. Algo que me había olvidado. Recordemos que estábamos maximizando. Es decir, maximizar las utilidades, pero si eran costos, muy probablemente teníamos que minimizar. En este caso estamos maximizando las utilidades. Dicho esto, continuemos. Está armado el sistema, en donde cada una de las funciones, pues, ingresamos las famosas variables de holgura o las variables auxiliares con la finalidad de resolver nuestro sistema. Para fines educativos, vamos a ir por cada uno de los pasos para que nosotros vayamos viendo cómo se van estructurando cada una de las tablas. Estas tablas no es más que la resolución del método simplex, en este caso para las 3 variables. Avanzamos, seguimos avanzando y aquí tenemos ya nuestra solución óptima. ¿Qué es lo que nos dice nuestra solución óptima? Que el z, es decir, la función objetivo, está dado por estos valores. Vamos a coger la solución óptima y vamos a describirla. Pasamos aquí, tenemos y vamos a pegar a continuación nuestra solución óptima. La solución óptima dice z es igual a 91. Vamos a hacer la resolución de esto. Es decir, 921.600 dividido para 53 quiere decir que la utilidad va a ser aproximadamente de 17.389. Esa podría ser la utilidad. Aquí nos va a decir cuántas unidades debo producir de cada una de las prendas que estamos hablando. Por ejemplo, para el caso del X1, que eran los pantalones, nos dice que resulta de la división de que 43.200 dividido para 53, es decir, 815 pantalones. ¿Por qué no escribimos las fracciones? Porque nosotros físicamente no podemos vender una fracción de prenda. O se vende la prenda completa, o se termina la prenda completa, o no se considera como producción terminada. Por lo tanto, serán 815. Si dividimos 28.800 dividido para 53, nos está diciendo que son 543 blusas. Y por último, si nosotros dividimos 14.400 dividido para 53,
pues nos está diciendo que son aproximadamente 272 shorts. Y esto sería el esquema óptimo que permite maximizar las utilidades, ¿sí? Esta es la producción semanal óptima. Aquí la pregunta que cabe, chicos, es ¿cuál? ¿Cómo hacemos el análisis de sensibilidad? ¿Cómo mejoramos la optimización de la empresa? ¿Qué habíamos dicho referente a este tema? Tenemos una solución, pero esta solución que nosotros tenemos, si bien es cierto, es la óptima en el sistema, no considera varias cosas que podrían estar pasando. ¿Y qué es lo que podría estar pasando? Que en una de las líneas, en una de las áreas tenemos excedente de capacidad. En otras podemos tener falta de capacidad. Y eso nos permitiría de alguna forma reajustar los recursos. Entonces, con la solución óptima que tenemos aquí y el planteamiento en el PHP simples que sacamos, les invito a que movamos los parámetros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mover los parámetros. ¿Qué parámetros podrían mover? ¿O por dónde podríamos empezar el ejercicio? La sugerencia sería identificar cuál de las áreas es la que está sobrando tiempo y cuál de las áreas es la que tiene justo su capacidad. Es decir, estamos completos en la capacidad, porque eso le va a permitir tomar acciones. ¿Qué se nos ocurre? Por ejemplo, podemos redistribuir el personal. Podemos hacer la consideración que la gente está preparada para trabajar en todas las áreas, por lo tanto podríamos redistribuir. Si nosotros redistribuimos, ¿qué es lo que nos va a cambiar? Pues nos puede cambiar las capacidades de cada una de las áreas y con eso podríamos mejorar gracias a una redistribución. Entonces, chicos, nuevamente les invito a que ustedes trabajen en este tema con la finalidad de sacar un óptimo que permita mejorar el esquema productivo. Suerte.